literal. Como vamos a poder ver aquí, la ley del IGB, el artículo 3 en el inciso C, define como prestación de servicios a toda prestación que una persona realiza para otra, por la cual recibe una retribución o ingreso que se considera renta de tercera categoría para efectos del impuesto a la renta, aun cuando no esté afecto a este impuesto, incluyendo arrendamientos de bienes, muebles o inmuebles y o arrendamientos financieros. En este caso, nosotros tenemos que identificar cuando una persona natural o una persona jurídica realiza una actividad empresarial, válgase decir, una renta de tercera categoría, que puede estar, que va a conllevar a que esta operación se considere habitual para el IGB y tenga que estar grabado con el impuesto. Es importante mencionarles que este servicio debe ser prestado en el país, ¿no? Y se va a entender que es prestado en el país cuando quien presta el servicio se encuentra domiciliado en el Perú para efectos del impuesto a la renta, ¿no? No interese, en este caso, para ponerles un ejemplo, es una persona jurídica domiciliada en el Perú y le presta un servicio a una empresa aquí, en el territorio peruano. Porque si le presta un servicio a una empresa domiciliada afuera y el servicio se presta afuera, vamos a estar dentro de un ámbito distinto de la norma. Entonces, lo que primero tenemos que tener claro es la prestación debe desarrollarse en el territorio peruano. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que así como el artículo 1 de la ley del IGB ha grabado la prestación y utilización de servicios, en el artículo 2 se han especificado algunos servicios que se encuentran no grabados. ¿Esto qué significa? Que están fuera del ámbito de la aplicación de la ley. Tenemos el caso, por ejemplo, de las atribuciones que hacen los operadores para los contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad independiente, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo tengo un consorcio que no lleva contabilidad independiente y voy a atribuir el resultado de este consorcio a los partícipes, entonces esa atribución no está grabada con el IGB. Otro supuesto donde está fuera del ámbito de la aplicación, en el caso, por ejemplo, de alquileres. Si es un alquiler de una persona natural que no se dedica a la actividad empresarial de cesión de bienes, no ha optado por tributar como renta empresarial, esa operación tampoco va a estar grabada con el IGB. Entonces, ustedes tienen que evaluar cuando van a determinar si la operación está afecto o no al IGB, primero en el artículo 1 de la ley, y luego deben revisar el artículo 2 para ver si la operación no está no grabada, no está fuera del ámbito de aplicación. También tenemos que tener en cuenta que el legislador ha establecido exoneraciones a las operaciones o a algunas operaciones que podían estar grabadas con el IGB. Tenemos el apéndice 2, que está dentro de la ley del IGB, donde se contemplan las operaciones exoneradas del impuesto. Esto significa que pudo estar dentro del ámbito de aplicación, es decir, pudo calzar como una prestación de servicios realizada dentro del territorio peruano, pero por ley se decide no gravarlo, exonerarlo del impuesto, en este caso del impuesto al IGB. Tenemos, por ejemplo, el caso de servicios de transporte público de pasajeros dentro del país, ¿no? Excepto el transporte público ferroviario y de pasajeros o el transporte aéreo, que el legislador decidió no gravarlo con el IGB y para tanto lo exoneró. También tenemos el servicio de transporte de carga que se realiza desde el país hacia el exterior y se puede realizar desde el exterior hacia el país. Eso también se encuentra exonerado del IGB. Entonces, ustedes tienen que, para enmarcar y poder determinar cuál es el ámbito de aplicación de la norma para la prestación de servicios, tienen que tener claro el artículo 1, donde me va a determinar la definición de
que la prestación de servicios está grabada con el IGB, luego deben revisar el artículo 2 de la ley, donde se va a establecer aquellas operaciones que se fueron del ámbito de la aplicación, que están fuera de la norma, y aquellas operaciones que están en el apéndice 2 de la ley del IGB, que contempla la exoneración del IGB. Entonces, una vez que ustedes tienen claro esto, cuando se graba el IGB, vamos a diferenciar un poquito con utilización de servicios y vamos a ir de la mano para que ustedes tengan claro cuándo estamos frente a una prestación de servicios y cuándo estamos frente a una utilización de servicios. La prestación de servicios, como les he mencionado, se realiza por un sujeto domiciliado en el Perú y se presta en el territorio peruano. En el caso de la utilización de servicios, que también está contemplada en el artículo 1 de la ley del IGB, tenemos una operación atípica, porque quien presta el servicio es un sujeto no domiciliado. ¿Qué se entiende por sujeto no domiciliado? Aquella empresa que no está domiciliada en el Perú, que no es un contribuyente del impuesto, no tiene un RUC y no realiza actividades habituales como un establecimiento permanente. Entonces, yo tengo una empresa, por ejemplo, en España, una empresa en Chile, que le presta un servicio a una empresa peruana. Ahí hablamos de utilización de servicios. ¿Y cuáles son las características de la utilización de servicio? Es que el servicio sea prestado por un sujeto no domiciliado a un sujeto domiciliado y que la utilización económica de ese servicio se consuma en el territorio peruano. Para ponerles un ejemplo, a mí me prestan un servicio de consultoría, un servicio de asesoría no sé, en ingeniería, vamos a ponerles así. Me lo prestan desde España de manera remota, pero esa consultoría en ingeniería sirve para que mi empresa genere operaciones con terceros en el Perú. Entonces ahí se va a entender que hay una utilización económica en el territorio peruano. Pero, ¿quién es el sujeto del impuesto? Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a primero definir quién es el sujeto del impuesto en la prestación de servicios para luego poder entender cómo se determina el sujeto del impuesto en la utilización de servicios. Entonces, para el tema de la prestación de servicios, voy a considerar que ha nacido la obligación, una vez que yo identifico que me han prestado un servicio el cual se ha grabado con IGB o que he prestado un servicio que está grabado con el IGB, ¿no? Tengo que identificar el momento en el cual yo lo voy a grabar. No. ¿Cuál va a ser el momento en que yo voy a grabar? ¿Cuándo se va a considerar que ha nacido la obligación tributaria? Bueno, la ley del IGB establece que en el caso de prestación de servicios va a nacer la obligación tributaria en la fecha en que se emite el comprobante de pago, de acuerdo al reglamento, o en la fecha que se pague, se paga la retribución, lo que ocurra primero, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a entender que tengo la obligación de emitir un comprobante? ¿Qué me dice el reglamento de la ley del IGB? Me dice que se va a entender que nació la obligación tributaria y yo me veo en la necesidad, en el requerimiento de emitir un comprobante de pago cuando el reglamento de comprobantes de pago lo establezca o cuando se perciba la retribución. Entonces, hablamos de pago, en primer lugar, yo me encuentro obligado a pagar, a emitir una factura grabada con el IGB y a pagar el IGB, y por el otro lado, cuando el reglamento de comprobantes de pago me lo establezca. Pero, ¿qué dice el reglamento de comprobantes de pago? El reglamento de comprobantes de pago me da 3 momentos que yo los tengo que identificar. El primer momento es cuando se culmina el servicio.
El segundo momento es cuando hay un pago parcial o total para emitir el comprobante de pago también. Y el tercer momento es cuando las partes establecieron plazos para la facturación. Estos tres supuestos, lo que ocurra primero, dice el reglamento de comprobantes de pago. Entonces, en una operación común, si yo presto, por ejemplo, un servicio de consultoría y me piden a mí emitir un informe legal, entonces, si yo no pacto un momento específico para el nacimiento de la obligación tributaria, se entenderá que la obligación tributaria nace cuando yo presto mi servicio y entrego mi informe. Al momento de entregar el informe, se da por culminado el servicio y yo tengo la obligación de emitir mi factura con IGB y pagar el IGB determinado en ese momento. Ahora, puede darse el caso de que mi informe esté sujeto a una condición suspensiva y a una validación. En ese caso, lo que vamos a pactar y lo vamos a tener que tener contractualmente, es decir, que mis servicios se van a entender aprobados y concluidos y a partir de la fecha se emite el comprobante de pago, con la validación de alguna área específica del informe. Entonces, cuando yo establezco una condición suspensiva contractualmente y establezco el momento donde voy a facturar, entonces tampoco emito el comprobante de pago hasta ese momento, dependiendo. También puede darse el caso de que para prestar el servicio nosotros pidamos un adelanto, ¿no? Y le digamos, bueno, mi servicio consta en una asesoría y yo voy a emitir el comprobante 50% de pago anticipado y 50% a la entrega del informe, ¿no? Entonces, cuando yo recibo ese pago parcial, yo estoy en la obligación de emitir el comprobante de pago, ¿no? También vamos a tener casos específicos, ¿no? De nacimientos de la obligación tributaria en el IGB, por ejemplo, en los casos de los suministros de energía eléctrica, de agua potable, que se entiende que es en la fecha de la percepción del ingreso o en la fecha del vencimiento de pago, lo que ocurra primero. ¿Y qué va a suceder en el caso de la utilización de servicios, ¿no? En el caso de la utilización de servicios va a ocurrir un hecho particular, ¿no? Y la norma me dice que la utilización de servicios prestada por un no domiciliado, vuelvo a repetir, va a nacer en la fecha en que se emite el comprobante en la fecha en que se emite el comprobante de pago, en la fecha en que se registre el comprobante de pago en el registro de compras o en la fecha que se pague la retribución, lo que ocurra primero. ¿Por qué en la fecha que se registre el comprobante de pago? Porque les vuelvo a repetir que quien me va a prestar el servicio es un sujeto no domiciliado. Yo voy a recibir un invoice, una factura del exterior por esa asesoría. Y en ese momento yo voy a decidir primero pagarla. Si yo la pago, ahí nace la obligación tributaria. Ahora, si yo no la pago y yo registro ese comprobante, porque hay la obligación en el registro de compras de anotar ese comprobante, nace la obligación de pagar el IGB. Pero acá les quiero comentar una diferencia en cuanto al pago del IGB, ¿no? Cuando nosotros somos un prestador de servicios domiciliado en el Perú, nosotros hacemos una liquidación de impuestos y pagamos el IGB a través de esta liquidación, ¿no? Producto de mi declaración, de mi formulario virtual 621, yo determino el débito fiscal que debo pagar producto de mis operaciones grabadas. Pero en el caso de la utilización de servicio es distinto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quien presta el servicio es un sujeto no domiciliado, el contribuyente del impuesto, quien va a pagar y a quien le van a hacer la obligación tributaria, es al sujeto domiciliado.
el sujeto domiciliado va a ser el que tenga la obligación de registrar el comprobante y de pagar el IGB. ¿Cómo vamos a pagar el IGB? Aquí tenemos una forma distinta a la declaración del débito fiscal, a la declaración mensual que se hacen las empresas. Aquí hay un formulario, que es un formulario para pago de tributos, pagos varios, donde yo voy a pagar el impuesto. Simplemente, aquí no hay una declaración del pago del IGB de no domiciliado. Será la empresa la que recibió el servicio, la que llenará este formatito y pagará su IGB. Luego de esto, le va a permitir tener ese IGB que pagó como un crédito fiscal, ¿no? Entonces, esa es la particularidad o las diferencias que hay entre el nacimiento de la obligación tributaria para la prestación de servicios de la utilización de servicios. A ver, esto ya lo mencionamos. Y punto importante también dentro del aspecto, de los aspectos que debemos de tener en cuenta para la determinación de una prestación de servicios grabada con el IGB o de una utilización de servicios grabada con el IGB es el sujeto del impuesto, el ámbito subjetivo. Como yo les mencionaba, siempre hablamos de una persona, ya sea natural o jurídica, o una sociedad conyugal, que genera renta empresarial, que genera renta de tercera categoría, ¿no? Que va a estar grabada con el IGB. Las operaciones de empresas o personas naturales que se dedican a una actividad empresarial van a estar grabadas con el IGB. Pero en el caso de la utilización de servicios, como les mencionaba, es distinto. ¿Por qué? Porque aquí el sujeto no es el no domiciliado, es el sujeto domiciliado en el país. Entonces, tienen que siempre tener en cuenta, siempre tienen que saber que en el caso de una operación prestada desde afuera y utilizada por una empresa o una persona con renta de tercera categoría, ella va a ser la contribuyente del impuesto, ¿no? También tenemos en el caso de responsables solidarios, que son decretados por norma, personas naturales, sociedades o personas jurídicas que puedan ser designadas de manera expresa, ¿no? En este caso, siempre se va a dar que es el sujeto domiciliado. Un punto importante y relevante, a ver, veo una pregunta, lo voy a contestar, no se preocupen, al final voy a hacer una síntesis y le voy a contestar sus preguntas. Un punto importante de la operación, de la prestación de servicios, si está grabada o no con el IGB, es el ámbito espacial que está determinado en el territorio nacional. Nosotros tenemos que siempre tener claro que hay operaciones que se pueden realizar dentro del territorio peruano, como hay operaciones que se pueden realizar fuera del territorio peruano o hacia un territorio distinto, ¿no? Entonces, yo identifico, vamos a poner el ejemplo, yo identifico a una prestación de servicios realizada por un sujeto domiciliado. Esta prestación de servicios puede ser realizada en el territorio peruano, como puede ser realizada afuera, como puede utilizarse afuera, ¿no? Entonces, las operaciones que se realizan en el Perú siempre van a estar grabadas con el IGB. Las operaciones que se realizan fuera del territorio peruano no están grabadas con el IGB porque están fuera del ámbito de aplicación de la norma. ¿Esto qué significa? Que si a mí, a una empresa que presta servicios, no sé, de consultoría o de ingeniería, le piden destacar a un personal para la prestación de un servicio a Chile, a Colombia, a España, al país que deseen,
a prestar ese servicio, esa operación no está afecta al IGB. ¿Por qué? Porque estamos fuera del ámbito territorial. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo presto el servicio y eso lo presto a un sujeto no domiciliado, pero lo presto hacia el exterior? También tenemos que tener en cuenta que la ley del IGB regula la exportación de servicios, que no se las voy a desarrollar porque creo que es un punto adicional para ustedes, pero también tienen que tener en cuenta que pueden darse servicios que se desarrollan aquí en el Perú, que son prestados por un sujeto domiciliado, pero no son prestados a otro sujeto domiciliado, sino que son prestados a un sujeto no domiciliado. Y ahí vamos a hablar y vamos a tener que evaluar si no estamos frente a una exportación de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque sí existe la posibilidad de que una empresa peruana exporte servicios, y al exportar servicios, entonces lo que dijo la ley del IGB o lo que dijo el legislador es que esa operación se entiende grabada con una tasa cero, es decir, que no se le aplica el 18%, ¿no? Entonces, esto para el caso de prestación de servicios. Para el caso de utilización de servicios, tenemos un tema particular, porque aquí, en el caso de utilización de servicios, la prestación efectiva viene de afuera probablemente, porque yo tengo al extranjero, al no domiciliado, quien me está prestando los servicios de consultoría desde su país de origen y no viene tal vez nunca al Perú. Sin embargo, yo lo utilizo acá. ¿Qué dice la norma? Que acá tenemos que evaluar la utilización económica, el primer acto de disposición de ese servicio. ¿A dónde me sirve? ¿Me sirve al exterior o me sirve dentro del territorio peruano? Si me sirve dentro del territorio peruano, entonces estamos frente a una utilización de servicio prestada por un sujeto no domiciliado que se utiliza o se consume en el territorio peruano por un sujeto domiciliado, y este tendrá que pagar el IGB por utilización de servicios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro a nivel de ámbito de aplicación cuando hablamos de prestación de servicios y de utilización de servicios. ¿Qué servicio es? ¿Dónde se presta? ¿Dónde se consume? ¿Quién fue el que lo prestó? ¿A quién se le prestó? ¿No? Y para ver en qué momento se paga, se pactó, en qué momento se determina el IGB, perdón, se pagó la retribución, se establecieron condiciones específicas para el nacimiento de la obligación o se culminó el servicio, ¿no? Son los aspectos para determinar en qué momento vamos a proceder a pagar el IGB, el débito fiscal, ¿no? Veo que hay algunas preguntas que voy a contestarles, y me gustaría saber, tener el feedback de ustedes, que puedan consultar si tienen alguna duda puntual. Este es un punto específico dentro de las 5 operaciones grabadas con la ley del IGB. Esta es una de ellas, y luego la doctora Caterine va a tocar un punto adicional. Pero voy a contestar las preguntas que acaban de hacer por el chat. Pregunta Manuel: si aún no pago el IGB del no domiciliado de un invoice y han transcurrido más de 12 meses, ¿lo pierdo? ¿O los 12 meses comienzan transcurrido el pago? A ver, vamos a ver. Esto está relacionado a la utilización del crédito fiscal. Nosotros sabemos que en una prestación efectiva, si yo tengo una factura de compra, yo tengo la posibilidad de registrar y tomar el crédito fiscal de esta factura dentro de los 12 meses siguientes de su emisión, ¿no? Pero en el caso de la utilización de servicios, lo que interesa no es el invoice.
lo que interesa es el pago, porque a partir del pago yo tengo derecho al mes siguiente a utilizar ese crédito fiscal. Entonces, yo puedo haber recibido mi invoice en el mes 1 y no lo registré, no ingresé este invoice en mi registro de compras. Y lo registro al mes 13, porque es ahí donde pago el IGB. Si bien es cierto, voy a pagar pasado 12 meses, recién a partir de ese momento del pago van a correr los 12 meses para que yo pueda tomar el crédito fiscal. No se tome en cuenta la fecha de emisión del invoice en el caso de utilización de servicios, si no se toma en cuenta el momento del pago. Pero también tienen que tener en cuenta cuándo les nació la obligación de pagar ese IGB, porque si ustedes tienen un invoice del mes 1 y lo pagaron al mes 3 y no lo registraron, simplemente lo pagaron, entonces ahí nació la obligación de pagar el IGB y a partir de ese momento hasta el momento que ustedes paguen el impuesto, les va a generar un interés moratorio por no haber cumplido con la obligación en su oportunidad, ¿no? Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Acá hay otra pregunta relacionada, dice, ¿qué pasa si una empresa matriz ubicada en Francia le otorga una póliza de seguros a su subsidiaria en Perú? Y por esta póliza surge dos supuestos. La matriz le cobra mensualmente una cierta cantidad y la matriz otorga la póliza a título gratuito. En ambos casos, la subsidiaria peruana le debe pagar el IGB. Bueno, aquí, en principio, si estamos hablando de una póliza, tendríamos que evaluar la cobertura de la póliza para ver si hay efectivamente una prestación de servicios y si efectivamente se diera una utilización de servicios acá en el Perú, tendría que pagarse cada vez que le pague a Francia, se generaría la obligación de pagar el IGB no domiciliado, ¿no? Eso también hay que evaluarlo, probablemente no lo entiendo muy bien. Por mí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden abrir sus micros, si no, por mí sería todo. Creo que no hay más preguntas, chicos. Dale, Caterina. ¿Qué tal, Arceli? Buenos días. Buenos días. Sí, si no hay ninguna pregunta, creo que vamos a pasar a la segunda parte, que es la prestación de servicios y el IGB. Por favor, chicos, si es que no tuviesen ninguna consulta, entonces seguimos con la segunda parte de la capacitación del día de hoy. Bueno, gracias Caterina, y gracias por la invitación y es todo por mi parte. Listo, muchísimas gracias, doctora, por su participación. A ver, chicos, buenos días. No sé si ahora me pueden ver. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Voy a pasar ahora a presentar yo la segunda parte que corresponde a la prestación de, perdón, a la venta de bienes y el IGB. A ver, voy a ver si es que puedo empezar con, sí, para compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar bien? Sí, doctora, se ve bien. Sí, ¿no? A ver, perfecto. Entonces, permítanme presentarme. Mi nombre es, como ya les había mencionado la doctora Arceli, Catherine García Barbosa, abogada también colegiada acá en la ciudad de Lima y con una maestría en política fiscal y tributación. Actualmente me encuentro cursando una especialización también en tributación y el día de hoy les vamos a presentar lo que corresponde a la venta de bienes y el impuesto general a las ventas.
A manera de introducción debemos conocer que la venta de bienes en el país siempre debe buscar también este principio que ya se había mencionado en la prestación de servicios, que es la territorialidad, es decir, que la venta de bienes debe darse dentro del territorio nacional en cualquiera de las etapas del ciclo de producción o distribución, sean estos productos nuevos o usados, independientemente de la situación y las características de los productos, siempre y cuando se den en territorio nacional, estarán considerados como venta de bienes gravadas al impuesto general a las ventas. Ahora, los bienes no considerados como muebles, que también son reconocidos a través de la norma, son las monedas nacional y la moneda extranjera. En ninguna de estas figuras representativas serán consideradas como bienes sujetos al impuesto general a las ventas. Y acá hay un caso muy concreto. Las empresas que se dedican a la compra y venta de moneda extranjera, como son las casas de cambio, estarán afectas al impuesto general a las ventas. En este supuesto debemos mencionar dos bases normativas, como es el artículo 1 de la ley del IGB, que nos dice que el impuesto grava a toda transferencia que represente la entrega de un bien y la contraprestación, que puede ser una entrega efectiva de dinero. A su vez, el artículo 3 de este mismo cuerpo normativo dispone que se entiende por venta a todo acto que transfiere bienes a título oneroso. Lo volvemos a mencionar, significa la entrega o la contraprestación de una entrega dineraria versus la entrega del bien o la transferencia del bien. Entonces, bajo esta figura, las monedas extranjeras o la actividad que realizan las casas de cambio podría estar dada dentro de este supuesto, es decir, sería una venta de bienes. Sin embargo, gracias a la exoneración que se da justamente en la misma ley del IGB, como son las monedas extranjeras, no se consideran como bienes muebles, entonces las casas de cambio que realizan esta actividad de transferencia entre la entrega de dinero versus una moneda extranjera, como puede ser el dólar o el euro, no estarían gravadas bajo este impuesto. Sí estarán obligadas a emitir un comprobante de pago, pero este no será grabado con el impuesto general a la venta gracias a esta exclusión que se reconoce en la misma ley del impuesto general a las ventas. Ahora, el concepto legal que vamos a utilizar en esta mañana es sobre la ley del IGB y el reglamento de la ley del IGB. La ley del IGB nos dice que la venta de bienes es todo acto en el que se transfiere a título oneroso, independientemente de la designación de los contratos o las negociaciones que se originen en las condiciones o cualquier otro tipo de circunstancia pactada entre las partes. Ahora, se encuentran comprendidas en este párrafo también las operaciones sujetas a condición suspensiva, como son las condiciones de pago, las cuotas de pago o el pago paulatino en determinados periodos. El reglamento de la ley del IGB, por su parte, trata de integrar este mismo concepto porque también nos dice que será todo acto o título oneroso que conlleve la transmisión de propiedad de bienes, independientemente a la denominación que las partes utilicen. Aquí vemos que se utilizan dos términos bastante particulares. Uno nos dice que es el acto de transferencia y el otro nos hace la denominación de transferencia de propiedad. Y aquí debemos ceñirnos a lo que nos dice también el Código Civil. Si es el acto mismo como contrato jurídico o si es la transferencia misma. Pero en equidad, si nosotros analizamos la norma en conjunto, tanto la ley del IGB como el reglamento de la ley del IGB, podemos encontrar que se refiere a lo mismo, tanto como un acto jurídico con el contrato que menciona que no depende de las circunstancias que pacten las partes, sino que dependerá de la circunstancia que va a acreditar la transferencia del bien. Es decir, el traspaso de las obligaciones y responsabilidades que se den al adquirir el nuevo bien y con la contraprestación que puede ser una entrega dineraria. Ahora bien, también tenemos la venta de arras. ¿Qué significa? Las arras son reconocidas como una parte de pago que está sujeta para la transferencia de bienes. Ahora, ¿cuál es el límite que se reconoce para esta venta en arras? Que no podrá ser grabada siempre y cuando no exceda el 3% del valor de la venta. Se ha tomado como un caso adicional porque muchas veces las ventas, ya sean de
de productos del pan llevar o productos sujetos a importación son pagados en partes. Y muchas veces también se constituye la figura jurídica de arras. Entonces, debemos reconocer que si es que no excede el 3% del valor del total de la venta, no estará sujeto al impuesto general de las ventas. Y en caso se exceda a este importe, será gravada la operación desde el inicio de la elevación del valor. Ahora, ¿qué pasa si en el contrato de arras no se ha señalado el monto total? Entonces, la obligación nace desde el primer pago, desde el primer abono que tenga la figura de arras. Sobre el retiro de bienes. El retiro de bienes es una situación muy particular porque muchas empresas optan por las entregas en calidad de transferencia gratuita, ya sea bajo la modalidad de obsequios, de muestras. También tenemos los gastos de representación que se ven reflejados en las figuras de los obsequios a cierre de año, los obsequios a trabajadores. En este caso nos debemos fijar en lo que dice la ley del IGB, en el que el retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empresa o la empresa misma será considerado como un retiro de bienes. Y la exclusión para esta figura es el retiro de bienes por insumos de materias primas, las entregas de bienes dados a un tercero para ser utilizados en la fabricación de otros bienes que la empresa le hubiese encargado, el retiro de bienes por el constructor para ser incorporados a la construcción de un inmueble y el retiro de bienes en consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de estos mismos, el retiro de bienes para ser consumidos por la propia empresa, también los bienes consumibles utilizados por la empresa para la realización de operaciones gravadas, el retiro de bienes sujetas a las entregas a los trabajadores como condición de trabajo, y el retiro de bienes debido a la transferencia y subrogación de la empresa en los seguros de los bienes, ya sea por siniestro o que no puedan ser recuperados. Para poder entender de una manera más concreta el retiro de bienes, el reglamento del IGB también nos da en manera específica los conceptos que serán denominados como retiro de bienes y con ello grabados con el IGB, y aquellos que no son considerados como retiro de bienes que estarán sujetos a las condiciones que establece la ley del impuesto a la renta respecto a la condición del 1% por el valor de los importes netas de las ventas netas mensuales a efectos de poder reconocer tanto el gasto como el límite para poder afectar el impuesto general de las ventas a las entregas que se hayan dado de forma gratuita. Aquí nos vamos a ir a lo que nos dice el reglamento de la ley del IGB en el artículo 2, apartado 3, en el inciso C, que será nuevamente lo que ya habíamos mencionado, todas aquellas transferencias que se dan a título gratuito, pero que se reconocen y que tienen la condición exacta de ser dadas como una forma de mantener la imagen de la empresa, la figura comercial, y que pueden ser reconocidas como bonificaciones. De igual forma, tenemos la apropiación de los bienes que se da por el titular o los socios de la empresa, y también tenemos el consumo que realiza la empresa de los bienes de la producción de acuerdo a su giro del negocio, siempre y cuando estén relacionados a operaciones gravadas, y la entrega de los bienes a los trabajadores para que estén sujetos a su disposición y estén relacionados a las condiciones de trabajo, y la entrega de bienes pactados por convenios colectivos que también se consideren como condiciones de trabajo. Esta distinción nos permite clasificar a los bienes que se han dado bajo la figura de transferencia gratuita si se enmarcan dentro de la categoría de retiro de bienes de acuerdo a lo que establece la ley del IGB, y si es que no logramos establecer de una manera clara este concepto, entonces podemos irnos a una explicación más específica que está dada en el reglamento de la ley del IGB. ¿Por qué? Porque estas operaciones son dadas en el día a día de las empresas que están sujetas a renta de tercera categoría, más aún en los cierres anuales, más aún en los cierres de periodos de ventas, como son las empresas de retail que se encargan justamente de hacer estas entregas a manera de bonificaciones, y que muchas veces en la parte contable de las empresas representan una repercusión, porque si estas entregas son sujetas a retiro de bienes, podrán ser afectas al IGB y también generarán el crédito fiscal para la empresa.
En el supuesto que sean consideradas como entregas de bienes a título gratuito que no se clasifiquen bajo la figura de retiro de bienes y que estén sujetas a una condición de límite, como lo que habíamos mencionado hace un momento, el límite del 1% de las ventas de acuerdo a los ingresos mensuales. Entonces, ese reintegro, si es que no se realiza en su momento, podría originar que tras el exceso del 1% y que no sea reconocido en la liquidación mensual y en la declaración mensual a través del PDT 621, también genere un reintegro de IGB. Con ello, si es que nosotros no hacemos ese reconocimiento, podemos obtener un crédito indebido y con ello una infracción o una sanción. Entonces, es importante reconocer cuándo las transferencias gratuitas van a ser consideradas como gravadas con el IGB, también con el supuesto de que no voy a reconocer el IGB y cuándo voy a considerar tomar el gasto y con ello utilizar el crédito fiscal o en su defecto reintegrarlo, puesto que estaría tomando un derecho indebido. Ahora, nuevamente, ¿cuáles son las operaciones que no son consideradas como retiro de bienes, pero de acuerdo a la clasificación del reglamento de la ley del IGB? Los que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, que es el numeral 2 del artículo 3 de la ley del IGB, la apropiación de bienes que se realice a través del titular o socio de la empresa, los que se den afectos por mermas, desmedros o pérdidas para la empresa debidamente acreditados. Aquí nos debemos ceñir a lo que dice el artículo 37 de la ley del IGB respecto a la destrucción, mermas o desmedros de mercancías y la presencia de notarios públicos u otros requisitos que establece justamente este cuerpo normativo, la entrega de bienes muebles que se efectúen bajo la figura de bonificaciones a clientes sobre ventas realizadas. En esta categoría también se les sugiere muchas veces a las empresas que tengan políticas comerciales, porque es muy sencillo considerar que son entregas sujetas a bonificación, pero son solamente figuras ficticias, puesto que la empresa no tiene condiciones comerciales en las cuales estipula cuáles son los límites, por ejemplo, para darle un descuento a una empresa, a un cliente o una bonificación de regalo bajo una cantidad de productos, porque establece un límite de venta. Simple y sencillamente son entregadas de forma ficticia y se categorizan en esta figura como bonificaciones, pero en un proceso de revisión de la administración tributaria, el auditor siempre nos consultará si tenemos estipuladas las tasas, los porcentajes, las categorías que nos permitan reconocer a nuestros principales clientes o las condiciones que nos permitan acreditar que esas entregas gratuitas fueron objeto de una bonificación. Ahora, las entregas gratuitas por material documentario que se efectúan en las empresas con la finalidad de promocionar, como son los famosos catálogos, los brochures y otras figuras gráficas que permiten justamente mantener la presencia comercial de la empresa y que son entregadas en forma gratuita. Ahora, por último, tenemos las entregas de bienes a títulos gratuitos que se efectúan a la empresa con la intención de promocionar. Aquí tenemos también, por ejemplo, las pequeñas muestras, los regalitos de las figuras como son los perfumes, como también son los... A ver, ¿qué otras imágenes podemos tener palpables por esta figura de entregas gratuitas por muestra? También tenemos los libros comerciales o la publicidad pequeña que nos dan muchas veces en las universidades, diversas entregas que pueden ser categorizadas también como transferencias de título gratuito, pero aquí evaluamos nuevamente la condición comercial y la intencionalidad de que la empresa intenta promocionar su marca y con ello mantener la venta de sus productos. No podemos categorizar aquí las entregas que le damos a cualquier persona que representa un posible cliente, pero que en muchas ocasiones no va a ser una persona que nos va a comprar. En esta categoría muchas veces sí van a ser gastos de publicidad, entregas gratuitas, pero que al no estar categorizadas como entregas que están sujetas a una contraprestación o a una venta,
podrían no considerarse como retiro de bienes y estarían como operaciones afectas al IGB. Entonces es muy importante que antes de poder afectar una operación con el IGB por ser objeto de transferencia gratuita, evaluemos lo que nos dice el reglamento del IGB, puesto que es más específico en sus características sobre el retiro de bienes. También tenemos otras operaciones en las que se refieren a gravar con el impuesto general a las ventas, como es el retiro de insumos de materias primas y bienes intermedios. En esta categoría, el número 2 del inciso A del artículo 3 nos dice que no se consideran ventas siempre que estos retiros de insumos de materias primas y bienes intermediarios lo realiza la empresa para su producción, sea directamente a través de un tercero. Entonces, en estas categorías no estaríamos también bajo la figura de retiro de bienes. La prohibición de trasladar el impuesto en caso de retiros. ¿Qué pasa aquí? Ayer hablábamos, por ejemplo, del principio de neutralidad del IGB. ¿Qué se intenta ver con este principio? Que el productor o la empresa proveedora o la empresa que en este caso nosotros podríamos representar, que está sujeta a renta de tercera categoría o a la producción de renta, no debería verse afectado en su costo con asumir el valor del impuesto general a las ventas, sino que debe transferirlo hacia el consumidor final. Y es justamente lo que nos dice el principio de neutralidad, que el productor no debe verse afectado con egresos mayores a su costo y a sus gastos de producción, es decir, no deberá asumir el impuesto general a las ventas con la intencionalidad de vender su producto, sino que este impuesto debe ser trasladado al consumidor final. Por eso es que también la figura del retiro de bienes nos establece en qué supuestos podremos reconocer la operación gravada con el IGB por retiro de bienes, y cuando no sea bajo esta figura serán entregas con la condición de que la empresa intenta mantener mayor presencia comercial en el mercado o por diversas transferencias que también intentan dar bonificaciones y otras figuras. Por último, tenemos la venta de bienes ingresados mediante la admisión de importación temporal. En esta figura también, porque el IGB grava las importaciones que tengan la categoría de importación definitiva destinada al consumo. Es decir, que la empresa importará productos para destinarlos a la venta en territorio nacional, pero con la figura de importación temporal, el producto solamente estará en un determinado ciclo o periodo tributario en el Perú y luego será trasladado hacia otro país. Ingresará solamente, por llamarlo de una manera más simple, de paso y luego procederá a su destino final. Bajo esta figura, a pesar de que es una importación, pero por la categoría de ser importación temporal, no estará afecta al impuesto general a las ventas. El nacimiento de la obligación del IGB en la venta de bienes. La venta de bienes debe reconocer diversos momentos: la fecha de entrega del bien, la fecha del retiro del bien, la fecha en la que se percibe el ingreso y la fecha en la que se emite el comprobante de pago. ¿Qué pasa en estos supuestos? La empresa realiza una transferencia de bienes y hay muchos casos concretos que en la práctica se pueden evaluar. Por ejemplo, un producto como es un ascensor que viene de Alemania para ser integrado en un mall. Este producto llega a ser transferido en un momento determinado, por ejemplo, en enero del año que viene. Y la operación va a ser sujeta en el ejercicio 2021 y el pago se da en febrero o estará programado para febrero 2021. Entonces, ¿cuándo nace la obligación? La ley del IGB nos dice que se puede dar en los diversos supuestos: en la fecha en la que se entrega el bien, en la fecha del retiro del bien, en la fecha en la que se percibe el ingreso o en la que se emite el comprobante de pago de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago. Entonces, ¿en qué momento debemos reconocer el nacimiento de la obligación? Tendríamos que ceñirnos al supuesto de que el ascensor por sí mismo podrá ser considerado como un producto terminado y transferido, independientemente a lo que nos señala el Código Civil y que también el Tribunal Fiscal es bastante conciso en señalar que la
transferencia de bienes no solamente implica el traslado de responsabilidades y del bien concreto o físico, sino que también se debe evaluar que el bien por sí mismo no será considerado como una concreción del contrato de compra-venta, sino que ese bien podrá funcionar hasta que se dé el proceso de instalación y tendremos la conformidad del cliente como producto entregado cuando este ascensor sea instalado y puesto en marcha en el mall o en el centro comercial que nos hayan señalado. No solamente implicará que el ascensor llegue de Alemania bajo aduanas y sea puesto en los almacenes de la empresa, sino que también se dé la concreción de la instalación y la puesta en marcha de este producto y tengamos la conformidad de nuestro cliente. En ese caso podremos concretar la figura de entrega, que es un caso muy inusual, pero que en la práctica sí se ha llegado a ver. Entonces aquí evaluamos supuestos diferentes. La entrega del bien que se ha dado en enero, la instalación que se pudo haber dado en marzo y la emisión del comprobante de pago y el primer pago que se pudo haber dado en febrero. Entonces, bajo esta calidad y esta evaluación y el análisis que puede realizar la empresa, podrá afectar el impuesto general de las ventas cuando el bien haya sido dado en febrero por el primer pago y la emisión del comprobante de pago, puesto que la entrega y la conformidad recién se habría dado en marzo del año 2021. Y esta parte también nos permite evaluar la cuarta indicación, que es la fecha en la que se emite el comprobante de pago, de acuerdo a lo que nos dice el reglamento de comprobantes de pago. ¿Por qué? Porque en esta parte también nos habla mucho de la conformidad del cliente, que podría ser una evaluación adicional para poder reconocer el nacimiento de la obligación del IGB. La norma en específico nos dice que se puede dar en diversos momentos, en la fecha de entrega, en la fecha del retiro del bien, en la fecha en la que se percibe el ingreso o en la fecha en la que se emite el comprobante de pago. Pero si nosotros hacemos un análisis más exhaustivo, debemos verificar cuándo realmente se da la entrega del bien, si es con la satisfacción del cliente, cuando esté sujeto a condición, como es el caso y el ejemplo que les mencionaba, o cuando solamente se haga con la transferencia en el productor y en nuestro cliente de forma específica. Esta situación también debe evaluarse, por ejemplo, en la importación de bienes. Si bien es cierto, estas operaciones no están grabadas con el IGB, perdón, corrijo, en la exportación de bienes no están grabadas con el IGB, sí se debe evaluar de forma específica cuando se da el nacimiento de la obligación respecto a otros tributos como es el impuesto a la renta. Pero, por ejemplo, si las operaciones estuviesen sujetas a una condición suspensiva, como es la conformidad de un cliente, o, por ejemplo, también los productos, por ejemplo, de agroindustria, que son los pesticidas e insecticidas que están sujetos a una condición de buen uso y de buena práctica, e incluso que se hacen unas muestras y luego de ello recién se emite un comprobante de pago, no podremos condicionar a que el solo traslado del producto sea considerado como una entrega y con ello el nacimiento de la obligación del IGB. Muchas veces, y en la práctica, y también en la evaluación que he visto en determinados clientes, nos condicionamos a que solamente el traslado del producto hacia los almacenes de nuestro cliente ya nos condiciona al reconocimiento del IGB, o en otras ocasiones nos condicionamos a la emisión del comprobante de pago. Emitimos el comprobante de pago independientemente de la fecha de entrega y es en esa ocasión en la que damos nacimiento y hacemos el pago del impuesto general a las ventas. Pero nuestro análisis debería ser más amplio. Deberíamos evaluar realmente cuál es el supuesto que se da en cada caso concreto para poder hacer el pago efectivo del IGB. Esto nos permite a nivel macro tener mayor liquidez respecto a la empresa, porque el egreso para el pago de tributos muchas veces es relativamente alto, que nos quita liquidez como empresa. Entonces siempre debemos vigilar cuando es una entrega a condición suspensiva o cuando es una entrega simple y firme de solamente traslado de un producto, cuando se considere el retiro de un bien, cuando se acredite la salida, porque muchas veces decimos que se da la entrega del bien de acuerdo a la disposición del adquiriente, pero también hablamos del retiro exacto del bien, cuando sale de nuestros almacenes y está puesto a disposición del cliente en la fecha en la que se percibe el ingreso, es decir, cuando nos hacen el abono del pago o en la fecha en la que se emite el comprobante de pago. Estas
supuestos en ocasiones pueden ser excluyentes porque no se van a dar al mismo tiempo. La situación ideal es que todos se den al mismo tiempo: la entrega, la emisión de una guía de remisión, el pago y la emisión del comprobante de pago. Si se dan los 4 supuestos en una misma situación, el nacimiento de la obligación será en ese mismo momento y se concretará la venta del bien. Pero si estos supuestos se dan en fechas distintas, deberíamos evaluar cuál es el que se da primero y con ello hacer el reconocimiento del IGB. También tenemos el nacimiento de la obligación del IGB para pagos parciales. Por ejemplo, compramos un auto y el auto está sujeto hasta el pago de 12 cuotas. En ese supuesto, ¿cuándo se dará el nacimiento de la obligación del IGB? Volvemos a analizar qué es lo que se está dando primero: el pago, la emisión del comprobante, el retiro del bien o la entrega del bien. Como ya nos mencionó el ejemplo, se dará la entrega del bien siempre y cuando se hayan considerado 12 abonos, es decir, 12 cuotas que pueden ser mensuales en una determinada fecha de cada mes. ¿Cuándo haremos nosotros el pago? Una respuesta muy similar es la que siempre me dicen, que se dará cuando termine de pagar. ¿Por qué? Porque ahí percibiré el ingreso. Eso no es correcto. Cuando me entreguen el auto a los 12 meses, tampoco es correcto. Nosotros tendremos que hacer el reconocimiento del IGB por cada cuota mensual equivalente a las cuotas anualizadas o mensualizadas, y siempre y cuando se nos haya emitido también el comprobante de pago. Porque al emitirse el comprobante de pago, nosotros haremos el reconocimiento del IGB y haremos el abono del IGB. Y también la empresa será la receptora de nuestro pago. Si en el caso no nos emitiera ningún comprobante de pago, pero se realiza el pago por nuestra parte, la empresa que está sujeta a renta de tercera categoría tendrá que reconocer el IGB y pagarlo como un tributo devengado y reconocerlo en sus liquidaciones mensuales y también en el reconocimiento del PT 621 a efectos de poder hacer el pago a la administración tributaria. En el aspecto subjetivo, ¿qué es lo que debemos ver aquí? Muy parecida a la situación a la que nos señalaba la prestación de servicios con la doctora Arceli. Los sujetos al impuesto general de las ventas serán los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas o sociedades conyugales que generen rentas de tercera categoría. Ahora, ¿cuáles son los supuestos en los que seremos efectivamente sujetos al impuesto general de las ventas? En el caso de las ventas de bienes, es en cualquier parte o en cualquier ciclo de la producción y distribución de los productos. En la clase de venta de bienes inmuebles y en los importes de bienes afectos, tratándose de bienes intangibles que se consideran por el adquiriente mismo. En todas estas circunstancias estaremos afectos al impuesto general de las ventas y seremos sujetos obligados al reconocimiento de esta obligación tributaria. Hay otros supuestos que también debemos tener en cuenta. Cuando una persona natural que importe bienes que estén afectos al IGB y que sea bajo la categoría de importación definitiva, tendrán la obligación del reconocimiento y pago del impuesto general de las ventas. De igual forma, cuando se realicen de manera habitual las operaciones que sean reconocidas como venta de bienes, como acto jurídico, como transferencia o como cualquier tipo de contraprestación que implique la entrega de un bien contra el pago, ya sea de forma dineraria o en especie. Y cuando hablemos de habitualidad, tendremos que verificar que justamente en el año efectivo se haya dado ya sea la importación de bienes o se haya dado la entrega de bienes bajo una contraprestación. Independientemente de que seamos personas naturales,
que no estamos afectos al impuesto a la renta, o personas jurídicas que no estemos afectos al impuesto a la renta, o sucesiones indivisas que nuevamente no estén afectos al impuesto a la renta. En cualquiera de esas tres circunstancias, siempre que importemos bienes afectos bajo la calidad de importación definitiva, o siempre y cuando realicemos operaciones de transferencia que tengan la condición de venta de bienes, pero que sea de forma habitual, también tendremos la obligación y seremos sujetos al pago y reconocimiento del impuesto general a las ventas. ¿Cuáles son los responsables solidarios? En el caso, y también se parece mucho a lo que eran los servicios prestados en territorio nacional y territorio que no se ha considerado como domiciliado, nosotros también tendremos la calidad de responsables solidarios, y la norma es específica porque nos dice que el comprador de los bienes, cuando el vendedor no tenga domicilio en el país, nosotros tendremos la obligación de hacer el reconocimiento del IGB por una venta de bienes. En el caso de los comisionistas que vendan o que subasten bienes por cuenta de terceros, que estén obligados a llevar contabilidad, también serán responsables solidarios para el pago de este impuesto. Y por último, las personas naturales o sociedades u otras personas jurídicas, ya sean instituciones o entidades públicas o privadas, también serán consideradas como responsables solidarios siempre y que sea reconocido por decreto supremo de la superintendencia, de acuerdo al artículo 10 del Código Tributario. Ahora, respecto al aspecto espacial de la norma, ¿cuándo realmente debemos reconocer que la venta se ha dado ubicada en el país? Tenemos tres supuestos: los bienes intangibles que se consideran ubicados en territorio nacional, independientemente a que el titular o el adquiriente se encuentre domiciliado en el país o no se encuentre domiciliado en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que serán considerados como bienes dentro del territorio nacional porque el titular de este bien intangible que ya ha sido registrado se encuentra domiciliado en el país. En esa circunstancia nacerá la obligación del pago del IGB. También tenemos en el caso de la venta de bienes muebles que no son producidos en el país, pero que se encuentran reconocidos como afectos al impuesto general de las ventas, porque al ser importados en la calidad de importación definitiva, ingresarán al país para ser nacionalizados, declarados por importación definitiva y con ello dispuestos a la venta en el territorio nacional. Entonces ahí también nosotros reconocemos ya las llamadas DUAs o las DAM, en las que hacemos el pago del IGB para luego poder convertir ese producto en nacionalizado y sujetar la mercancía sujeta a comercio nacional y hacer las transferencias a los diversos consumidores o productores finales. Y por último tenemos que los bienes que estén inscritos o matriculados bajo la figura de patentes o similares que se hayan dado en el país, aunque se encuentren transitoriamente en algún momento fuera de territorio nacional, serán considerados como efectos en el IGB, puesto que su inscripción y matrícula se ha dado en territorio nacional. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta referido a la venta de bienes o quizás a la prestación de servicios? Chicos, ¿hasta ahí alguna consulta? No logro ver cuando estoy en... Sí, doctora, buenos días. Una consulta. Cuando las empresas otorgan bonificaciones a otras, digamos, venta de vinos, compro 20 cajas de vino y me regalan una caja de whisky, ¿cuál es la mejor manera formal de que la empresa que me da los whiskies lo haga? ¿Dentro de la misma factura o también me puede dar una guía de remisión o una boleta? Porque en la práctica suelen hacer eso, o mandan una boleta o mandan una guía de remisión. ¿Cuál es la forma correcta? Por ejemplo, en cierre de año, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas empresas, por ejemplo, una productora de vino, cualquiera sea su nombre, a sus principales clientes les envía una botellita de vino. Entonces, ahí tú me dices cuál es el supuesto correcto, qué debo hacer ahí, emitir
un comprobante de pago o una guía de remisión. ¿Esa es la consulta? Doctora, esa es la consulta. En general no tanto como que me regalen, sino me refiero a que yo me dedico a la venta, a la comercialización de vinos, y los proveedores suelen hacer eso de, tú compras un determinado monto de licores y te voy a dar una bonificación adicional. En la práctica tienen la muy mala costumbre, o salvo que yo esté errada, de mandarlo todo con guías de remisión. O sea, yo compro 1000 cajas de vino y aparte, con una guía de remisión, me envían la bonificación con 10 cajas de whisky por haber comprado esas 1000 cajas de vino. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera que se debe hacer? ¿La guía de remisión está bien o me deben entregar dentro del comprobante de pago o aparte una factura con costo cero? Claro, realmente ahí estamos bajo la figura de una transferencia a título gratuito, que como veíamos hace un momento, no es un autoconsumo, sino que representaría una entrega a manera de bonificación bajo la figura de retiro de bienes y que por la cual se debe emitir un comprobante de pago. Y ahí sí, la ley de comprobante de pago, bajo los criterios de formalidad, te va a señalar que en la venta, independientemente de la figura, que se tenga un valor, es decir, hay una contraprestación, se debe emitir un comprobante de pago y la guía de remisión lo que permite acreditar es la salida del producto y la transferencia hacia el cliente, que en este caso serías tú como tercero, ¿no? Pero sí, la obligación del comprobante de pago sí debe ser exigida, porque te permite acreditar la titularidad del producto. Imagínate, y pasa muchas veces, que ese producto está pasando y te detiene control y te dice tu guía de remisión y tu comprobante de pago. Si tú no exhibes tus dos documentos, independientemente que sea una transferencia gratuita, tú no eres titular de esa compra. En ese sentido, te van a hacer la incautación de los productos hasta que tengas un comprobante de pago. Entonces, no hablemos mucho de la causalidad o de que esos productos que sean sujetos a un obsequio se pierdan, sino que al cumplimiento de la formalidad, que en este caso es la recepción y emisión de un comprobante de pago. Sí, creo que tengo otra pregunta. Gracias, doctora. Gracias también a ti. De Carla Velázquez. ¿En la venta de bienes de segunda mano están sujetos a IGB? Carla, quizás estás en audio. Creo que no la tengo en audio. Pero sí, la venta, independientemente que sean sujetos a bienes usados, también están grabados al IGB. Entiéndase que la ley del IGB en los artículos 1 y 2 nos habla de las operaciones grabadas y nos reconoce que son operaciones siempre y cuando se haga la transferencia del bien independientemente al acuerdo que se tenga entre las partes y la calidad del producto. Si tú te dedicas a hacer la transferencia de bienes usados, entonces en ese caso estarás afectando el IGB y tú tienes un costo de valor y se entiende que también has reconocido una utilidad adicional y que estás haciendo una operación nueva. Quizás se da una situación distinta en la categoría de bienes inmuebles, que se graba solamente la primera venta, pero en la clase de productos y bienes sí deberían estar sujetos al IGB. También había una categoría adicional que debería reconocerse, que tú también por esa venta inicial has reconocido las obligaciones y también has hecho el pago del IGB, y que lo adecuado es que también traslades ese impuesto a un consumidor final. Hablábamos justamente hace un momento del principio de neutralidad, que nosotros como empresa generadora de renta no debemos vernos afectados con erogaciones distintas a nuestros costos y gastos. Los impuestos deben ser trasladados a los consumidores finales. Puede darse también otro supuesto que se me viene ahora a la mente, que son los productos que se dan de baja de las empresas. Podrían ser categorizados como bienes usados, pero ahí lo que debe evaluarse es la baja del producto, el valor del producto, si es que ha sido totalmente depreciado y si es que se está dando una generación de utilidad adicional, para ver si es que se da el nacimiento del impuesto general a las ventas y también de forma adicional el impuesto a la renta. Sí, doctor, justo ahora que habla usted es una consulta. ¿Qué pasa si una empresa tiene, en el mismo caso, licores que ya vencieron? Y digamos que son montos significativos por 50.000 soles y los quema porque ya están vencidos.
y para efecto de impuesto a la renta necesito pues realizar esto para poder deducirlo como gasto. ¿Y qué pasa con el IGB de esos 50.000 soles de mercadería? ¿Se tiene que reintegrar? ¿Se considera como un retiro o simplemente no pasa nada? A ver, te comento. En este caso ya nos estamos yendo a la ley del impuesto a la renta, pero la pregunta es muy común. ¿Qué pasa? La ley del impuesto a la renta en el artículo 37 nos habla de las mermas, los desmedros, las pérdidas y la destrucción. ¿No? ¿Qué se hace cuando estos productos ya han sido vencidos, que por sus características y su naturaleza deben ser destruidos y no pueden ser sujetos a una reventa, sino que ya pierden todas sus calidades físicas y alimenticias, por llamarlas así, y entonces debemos destruirlas. Entonces, la ley el artículo 37 es claro y te dice, si tú cumples con las características y con los requisitos que te pedimos, como es, hagas la comunicación con 5 días de anticipación a SUNAT, que estoy haciendo una destrucción de bienes, viene el notario, viene el auditor de SUNAT, si es que no llegase el auditor de SUNAT, tú cumples con la comunicación de 5 días hábiles antes de la destrucción, entonces el gasto por esos productos se considera como acreditado y causal. Entonces, si tú tienes el gasto acreditado, no tendrías que hacer un reintegro de IGB porque estás reconociendo justamente una obligación que nació primero y que luego has tenido que destruir. Tú vas a hacer el destino del gasto, pero al ser acreditado como causal, no perderías tampoco el efecto del crédito fiscal. Uh-huh. Tengo otra pregunta también de Manuel Palacios. ¿Qué sucede si grave un bien o servicio que no debió estar grabado con el IGB? ¿Incurre en una infracción o mi cliente? ¿Qué pasa si una operación, sí nos ha pasado, que grabamos las operaciones y hacemos crédito indebido? Realmente esto es como un tic que siempre se da, que SUNAT es muy inquisitiva. Yo siempre la trato de denominar de una manera amable, pero para mí es muy inquisitiva en sus criterios. Si tú pagas de más, SUNAT no te dice nada, porque es un error. Si tú pagas de menos, ahí sí estamos bajo la infracción del artículo 178, inciso 1, por omisión de ingresos y los tributos que se generen. Ahí sí te multa con el 50% el 50% del tributo omitido. Pero acá también debemos hacer un análisis adicional, que hasta el año 2016 hubo la modificatoria en que se genera solamente la omisión respecto al IGB cuando haya tributo omitido. Es decir, si tú vendiste 1.000 soles y compraste 2.000 soles, se entiende que tienes un mayor crédito fiscal, ¿no? En uno tendrás 180 y en el otro tendrás 360. Entonces, estás generando un crédito a favor y no pagaste el total de tus operaciones. Si no era 1.000 soles en venta, sino era 1.500. Si hacemos la semisuma de obligaciones y de crédito y débito, nos vamos a dar cuenta que todavía tenemos crédito. Entonces, el 178, inciso 1, después de la modificatoria del año 2016, nos dirá que como no hay tributo omitido, puesto que teníamos crédito a favor y no hicimos ninguna omisión, procederemos solamente con la rectificatoria y con ello poder cuadrar todas las operaciones que se hayan generado. En la práctica, en el caso que nos señala Manuel Palacios, en el que hayamos pagado crédito de más, lo que puedes hacer, y es una figura que a veces muchos contadores hacen, es hacer una nota de crédito bajo la operación que te permite revertir la primera y afectarla como una operación no grabada o exonerada según el apéndice 1 y 2 de la ley del IGB y revertir el impuesto y hacer una reclasificación contable en el periodo en que hagas esta reversión mediante comprobante de pago y también verás el efecto en tu liquidación mensual. Pero no, cuando pagamos a más, no nos va a multar, ¿no? Es un poco irrisorio que nos pase eso. Lo que nos podría analizar un auditor en esas circunstancias es qué criterio utilizamos para grabar las operaciones. Si es que generarían la omisión de otros tributos o si es que generarían la omisión de otras responsabilidades tributarias. Pero si pagamos de más, no he visto infracciones que haya dado SUNAT o sanciones que hayan dado o resoluciones determinativas de valor que se hayan generado por un pago a más. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien más? Quizás si tienen alguna otra duda. Todavía tenemos bastante tiempo por el tema de retiro de bienes, si no me gustaría dar algunos ejemplos bajo la figura de retiro de bienes
que se han dado en muchas circunstancias que en ocasiones son muy cómicos, pero que en la práctica de muchos de nuestros contadores sí se ha dado. Y para mi cliente, claro, yo te veo ahí el efecto de que si mi cliente está utilizando un crédito indebido por una operación que no debe ser grabada por el impuesto a la renta. Ok, si la operación nace como no grabada y se está dando por una exoneración, como te decía, el apéndice 1 y el apéndice 2 respecto a la venta de bienes, como por ejemplo es el maíz, el arroz, la leche, que son otros productos que no están afectos al IGB, o por los servicios de transporte, ahí sí estás tomando un crédito indebido y al no cumplir con las formas establecidas, tienes crédito fiscal indebido y con ello una obligación tributaria. Claro, una obligación tributaria por cumplir. Para tu cliente sí podría haber una infracción, pero si la operación es una operación simple, que por circunstancias tuviste grabar por el IGB, por ejemplo, una transferencia gratuita, y que pudiste haber no grabado con el IGB, y que es una operación relativamente sencilla, no le veo la infracción. Pero si son relacionados a productos que por su categoría y su naturaleza ya existe una ley expresa que las exonera de este impuesto, y que por conocimiento tu cliente también debió saber que no debió tomar el IGB, ahí estaría contra una infracción tributaria. O, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Los servicios de transporte, los taxis que no están afectos al impuesto general a las ventas, o algunos productos que tienen exoneraciones, como por ejemplo los que son de las zonas francas o céticos, que también son operaciones exoneradas, y tú asumes el IGB, sí estarías bajo la infracción tributaria de omisión al impuesto a la renta, perdón, de omisión al IGB por crédito indebido. Pero regresamos a la figura, ¿ok? De la modificación del año 2016, que si es que no hay tributo omitido, cumplas con la rectificación, haces el reintegro de valor, jalas el nuevo saldo a favor o en contra del IGB, te recomiendo que sea a favor para que no tengas la multa, y haces la rectificatoria del 170, según el 178 inciso 1, y no tendrías la sanción, porque no hay tributo omitido. Ahí sí hay que analizar todo en conjunto. No sé, Manuel, si quizás tienes alguna duda adicional. Creo que no. Ok, entonces, listo. Gracias, Manuel. Ok, entonces vamos a ir con otros ejemplos respecto al retiro de bienes. Por ejemplo, a ver, voy a regresar a las PPTs. En el caso de los retiros de bienes, que hace un momento conversábamos por las que efectúa el propietario o socio titular de la empresa. El día de ayer habían consultas de ese tipo. Por ejemplo, decíamos, si es que yo tengo el aporte o retiro de los socios y me entrega mercaderías, una disolución de una empresa, y me entregan mercaderías como parte de mis aportes y de mi valor en acciones, porque la empresa se está disolviendo. Esta operación debería estar sujeta al IGB, sí o no. Chicos, ¿ustedes qué opinan? A ver, por ahí vamos a clarificar el tema. Aquí nos tendríamos que ir al concepto inicial de la ley del IGB. ¿Qué nos dice la ley del IGB? La venta de bienes es toda transferencia de bienes independientemente al acuerdo de las partes. Entonces, si partimos de ese concepto, que un socio, tras una disolución de empresa, reciba existencias para poder absolver las utilidades o los aportes que tuvo y que se le serán devueltos por el efecto de esta disolución, ¿deberán ser grabados con el IGB? Sí deberían ser grabados con el IGB. ¿Por qué? Porque independientemente al contrato que se está dando, la figura se enmarca bajo este supuesto. Es una transferencia de bienes, las existencias, hacia el socio titular de la empresa, que las está recibiendo con el efecto de poder restaurar todos los aportes que hizo. Entonces, la empresa sí deberá afectar esa operación con el impuesto general a las ventas, y el socio deberá recibir el valor resultante. Pasa también, y ayer también veía muchos esos ejemplos, si una empresa una IRL o una SAT, aporta bienes hacia una empresa que los recibe,
deberá ser objeto del impuesto general a las ventas, nos vemos nuevamente bajo esta figura. Se da el retiro de bienes, la transferencia, independientemente del contrato comercial que se haya dado, porque se está dando la figura de que tengo una contraprestación. Yo entrego los bienes y en contraparte tú me das valor en acciones. Entonces, por esos aportes, la empresa debe afectar con el IGB y la empresa que recibe considerará como patrimonio y no va a ser un crédito fiscal, sino es capital, es patrimonio. Entonces, esta figura es muy interesante porque no hacemos la evaluación solamente de la ley del IGB, sino que también nos ceñimos al reglamento del IGB sobre la figura de retiro de bienes y que nos es específica. Nos dice cuándo es el retiro de bienes y que debe estar grabada con el IGB y nos habla de los aportes y nos habla también de las transferencias y de las entregas por los socios titulares y aportantes, ¿no? Entonces, ahí hay una figura muy interesante que el día de ayer se vio y que me pareció interesante poder seguir el día de hoy para que veamos que todas las figuras se integran. Ayer veíamos marco conceptual, hoy que estamos directamente relacionados a la venta de bienes, vemos cómo se da la figura de retiro de bienes en los aportes de los socios o si recibe un socio por el efecto de una disolución de una empresa. Entonces, es retiro de bienes y el reglamento es específico en esta figura. También tenemos retiro de bienes en el caso de las empresas que se dedican a entregar productos relacionados en los restaurantes. Por ejemplo, ¿qué pasa en los restaurantes? En los restaurantes muchas veces nos entregan brochures o nos entregan tarjetitas de presentación y nos entregan también algunos comestibles que son como una entrada antes de escoger un plato de acuerdo a carta. Entonces ahí vamos a ver dos figuras que no representará retiro de bienes esas figuras promocionales, brochure o tarjetas, porque la intención es mantener la figura de la empresa y promocionar las ventas. No las afectaremos al IGB. Y en el caso de los productos que son entregados como una entrada bajo el platillo principal en los restaurantes, también veremos que esa figura podría ser considerada una entrega a título gratuito. Pero si analizamos más a fondo, esas entregas de productos alimenticios en los restaurantes son una categoría que se generaliza en todos los comercios que cumplen con esta actividad. Los restaurantes casi en su mayoría siempre te dan, por ejemplo, los restaurantes de mariscos, las cevicherías y afines, siempre te dan un platillo de introducción, de entrada, ¿no? Entonces ahí estos productos no representan una transferencia de título gratuito por sí misma, sino que representa un costo o un valor adicional que te está dando el restaurante al que acudes, como puede ser un espectáculo que ponen para que los clientes se sientan más a gusto, como puede ser el uso de servilletas, como puede ser el uso de los cubiertos o de platos descartables. Entonces, todos estos productos que en inicio podrían ser considerados como transferencias de títulos gratuitos porque son entradas que no tienen ningún valor y que sirven para que el cliente se sienta más a gusto, no representan una transferencia de título gratuito ni la figura de retiro de bienes, sino que deberían ser consideradas bajo el costo o valor que tiene la empresa para dar su servicio y para vender sus productos. Creo que tenemos una consulta más. Sí, a ver. Exacto, Fernando. Por ejemplo, ¿no? En las cevicherías nos regalan esos productos y yo recuerdo mucho que vi ese caso también en la especialidad. Y me imagino que muchos de nuestros colegas contadores, porque aparte de ser abogada también soy contador, se me ven bajo esta figura. ¿Qué hacemos bajo esas entregas que pueden ser consideradas como figuras a título gratuito, pero que no lo son, sino que representan el costo o valor que va a tener la empresa y que considera como su producción para que el cliente lleve un producto final, que pueden ser los platillos que ya ordena según carta, ¿no? Hay otras figuras similares, por ejemplo, los servicios que se dan por los servicios digitales. La doctora justamente hablaba y nos decía que debemos ceñirnos al criterio de territorialidad, si el producto se agota y se utiliza en territorio nacional. ¿Qué pasa con el IGB, por ejemplo? ¿No? Entonces, ahí también nos ceñimos a que los productos que son, o los servicios que son prestados por servicios digitales, como son las plataformas, que nos permiten utilizar una página web, por ejemplo, deberemos ceñirnos a lo que nos dice
sobre servicios digitales y si cumplen esta categoría, es decir, son automatizados, tienen algún tipo de asistencia, para ver que independientemente a que se concretan en territorio nacional o que son dados a través de una plataforma digital que no está dentro del territorio nacional, pero que en sus efectos sí podríamos palpar, los estamos utilizando aquí en Perú, sí debería estar grabada con el IGB. Por ejemplo, es otro caso muy particular, o la compra y venta de las apps, de las aplicaciones que siendo intangibles, pero tienen utilización aquí en el país, porque el autor, como veíamos hace un caso en los casos, en otros conceptos particulares, el autor registra la marca en territorio nacional, la utilización de los servicios debería ser objeto también al impuesto general de las ventas. Entonces, ahí hay diversos casos que respecto al IGB siempre se van a dar y que debemos analizar principios rectores en el Código Tributario, que se vigilan también en el Código Tributario y que las normas específicas nos lo dicen. Legislación comparada y también criterios del Tribunal Fiscal nos dicen que debemos evaluar el principio de territorialidad, el aspecto subjetivo de quiénes son los responsables, que sea solidariamente o responsables directos por el reconocimiento del IGB y el nacimiento de la obligación, la temporalidad, el momento en el que realmente nace una obligación, lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? La entrega de productos que están sujetos a una condición suspensiva, es decir, a una instalación, a un plus adicional, a una evaluación por parte de la empresa que adquiere el producto y que para que dé su conformidad y concrete el acto de compra-venta, porque el contrato de compra-venta debe ser reconocido como un contrato independientemente a su forma, ya sea escrita o verbal, debe ser considerado como un contrato y como todo acto jurídico debe tener contraprestaciones entre las partes y condiciones pactadas entre las partes. Si yo le digo que mi adquisición está sujeta a que yo la revise y que dé mi conformidad o a una instalación posterior o a un control posterior o a un mantenimiento posterior, entonces ahí yo debo evaluar el nacimiento del IGB. Y muchas empresas que venden productos y que también añaden el mantenimiento de productos están reconociendo dos operaciones, venta y servicios, y que se deberían reconocer en IGB de manera paulatina. ¿Por qué? Porque grabo la operación y pago el IGB en un solo momento, con la venta y la transferencia, pero eso debería ser incorrecto, porque yo debería hacer la subrogación de valor y disgregar los conceptos que representan el mantenimiento y mi costo de mantenimiento, que lo debo reconocer paulatinamente en los 12 meses, por ejemplo, en un año de garantía, y el costo de mi producto que es entregado como bien sujeto a transferencia. Entonces, en esos diversos momentos, yo deberé reconocer el nacimiento de la obligación de IGB. Y muchas veces hacemos todo lo contrario, reconocemos todo el impuesto cuando transferimos el bien, pero nos estamos olvidando que estamos dando un servicio adicional, como es el mantenimiento o garantía suspensiva a 12 meses. Tengo otra pregunta de Carla Velázquez. En el caso de publicidad en redes sociales, ¿qué necesitas conocer ahí, Carla, para hacer la publicidad que es pagada en Facebook, por ejemplo? ¿Quieres saber si está sujeta a IGB o está relacionado con algún comprobante de pago? O quizás podemos escucharte, Carla, para poder hacer mejor un feedback de lo que estás, si está afecta con el IGB. Las operaciones. En este caso hablamos de una prestación de servicios. Y si bien es cierto, hablábamos hace un momento de las plataformas digitales, si este servicio se convierte en automatizado y que cumple las características, eso ahí debemos verificar mucho lo que dicen las condiciones del contrato, porque firmamos muchas veces y damos el acepto a los términos, pero no verificamos lo que nos dice este acepto a los términos. Y es un servicio digital en una plataforma que no está ubicada dentro del territorio nacional, pero en utilización de servicios sí se da aquí en territorio nacional. Entonces nosotros deberíamos pagar el IGB por esas operaciones para poder utilizar el crédito fiscal. Con no domiciliados, exacto. Y aquí se dan dos características que son excluyentes. Solamente puedo utilizar el crédito fiscal siempre que haga el pago del IGB a través del formulario, el PT 617, y aparte haga el cumplimiento de la presentación y anotación de ese comprobante de pago en el formato 8.2 del registro a las compras, del registro de compras. Si yo hago la anotación y el pago del IGB, en el periodo que sigue puedo utilizar mi crédito fiscal. Caso contrario y no cumpla con estas operaciones, estaría utilizando un crédito indebido.
Entonces, son características excluyentes. Deben darse las dos al mismo tiempo. Ajá. Sí, Manuel, en el primer uso debe ser en territorio nacional para ser grabado con el IGB. ¿A qué se refiere que el primer uso debe ser en territorio nacional para grabarlo con el IGB, con no domiciliados? No te entiendo mucho, Manuel. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿El primer uso de qué? ¿De un servicio? A ver si me clarificas un poquito la consulta, porque sí, ok, es un servicio que es utilizado en territorio nacional, debe ser grabado. Ok, vamos a ser un poquito más específicas. Hablábamos de la prestación de servicios, que era la figura que decía Arceli, sobre los servicios que se dan prestados por nosotros que somos renta o en las empresas que son generadoras de renta de tercera categoría, que estarían afectos al impuesto general de las ventas. Pero ¿qué pasa con la utilización de servicios? Y ahí nos vemos bajo la figura del principio de territorialidad. Si yo uso mi servicio en territorio nacional, a pesar de que lo contrate con un no domiciliado, yo seré el responsable de retener el IGB de no domiciliado, porque tiene esa característica y esa denominación, IGB de no domiciliado, y pagarlo y hacer nuevamente esta característica excluyente. El pago del IGB con el PT 617, con el pago del formulario y la anotación en el registro de compras formato 8.2 para poder utilizar mi crédito fiscal, siempre y cuando se pueda demostrar que independientemente a que la contratación se haga con un no domiciliado, y la ley muy específica, la ley del IGB en el artículo 1 me parece, son operaciones grabadas independientemente de la nacionalidad del proveedor o del contribuyente, siempre y cuando se utilice en territorio nacional, deberá ser grabada como una operación sujeta al impuesto general a las ventas, sea servicio o venta de bien. Claro, en el caso de los servicios, perdón. Y no depende del primer uso, siempre y cuando puede ser paulatino. Me ha pasado muchas veces que contratamos servicios de, como decimos, no las plataformas, son servicios digitales, las asistencias técnicas que tienen que tener todas las categorías y requisitos para cumplir el criterio de asistencias técnicas, que también debería estar grabados con el IGB, pero la figura más conocida es la de los servicios digitales, que son estas plataformas de redes, la publicidad, el uso de páginas web, las asistencias de forma remota o las empresas que son sucursales de otras empresas internacionales, Ecuador, Chile, que tienen una sucursal en sede de Perú o que tienen una empresa vinculada aquí en Perú, pero que tiene la denominación muy parecida, pero que sí inscrita con RUT nuevo aquí en Perú, pues, ¿no? Entonces se convierte en una domiciliada peruana, no es una sucursal, pero sí se convierte en una vinculada, puesto que tiene una matriz externa, ¿no? Creo que por ahí va más o menos la consulta de Manuel. No sé si quizás necesiten otros ejemplos o tienen otras consultas para poder ver el tema de retiro de bienes, porque es un tema que muchas veces se da sujeta a muchas condiciones, las promociones con la diferencia de las muestras, pero creo que si es que nos ceñimos a la norma, en lo que dice el reglamento, y lo comparamos con lo que dice la ley del IGB, vamos a poder ser más específicos y ver si las operaciones resultan como grabadas por retiro de bienes, o si no son consideradas retiro de bienes, van a estar sujetas a un límite del 1%, o dependiendo de sus características, pueden ser sujetas a gastos deducibles y también por el IGB. Si no tienen hasta ahí ninguna consulta, creo que daríamos por terminada la capacitación del día de hoy y podrían ver todos los casos que se han dado por retiro de bienes y prestación de servicios en relación al IGB, tanto para la ley como para el reglamento de este impuesto. Creo que no hay más consultas. Doctora, no, ya no tenemos más preguntas en el chat. Con eso entonces daríamos por culminada la sesión del día de hoy. Extender el agradecimiento nuevamente a la doctora Araceli Gutiérrez como a la doctora Caterín García por la ponencia del día de hoy por parte de la Comisión de Derecho Tributario.
Informar a los participantes que en el transcurso del día se va a estar compartiendo las grabaciones tanto del día de ayer como del día de hoy y las presentaciones del día de hoy, de la sesión 2. Con esto culminaríamos, nos encontraríamos el día viernes de 6 a 8 p.m. Que tengan buenas tardes. Gracias, chicos, por su atención. Gracias, Paul, también. Y en breve les estaremos remitiendo la información física. Perfecto. Hasta luego, Fernando. Gracias. Hasta luego.